Muy buenas. Pues hoy traemos aquí una pluma que tiene algunas particularidades. Esta pluma, pues bueno, la compré porque me preguntaba si habría en Corea del Sur, si habría alguna pluma o alguna marca de plumas, porque la verdad que había visto varias japonesas y muchísimas, bueno, desde luego muchas chinas, alguna india, alguna pakistaní, pero no había visto plumas coreanas y decía, pero bueno, si en Corea también tiene que haber fabricantes de plumas, ¿no? Y la verdad que no he encontrado muchos, pero he encontrado he encontrado Monami y pues nada, pues he dicho vamos a ver si nos hacemos con una de estas plumas y la probamos. La pluma viene en un envase que es un poco de papelería, ¿no? O de grandes almacenes, no es una pluma que venga en un estuche que pueda servir para regalo. Bueno, hombre, sí se puede regalar, pero la verdad que queda un poco, queda un poco así como para uso propio, ¿no? Aquí detrás vienen las instrucciones, vienen en coreano, en una letra además muy pequeña que yo no soy capaz de leer, y he encontrado información por internet. Así que bueno, os iré contando un poco lo que es la pluma y lo que es la información que he podido obtener. Si os parece, vamos a sacarla del estuche. Es un estuche hidráulico de plástico, de papelería o de hipermercado, no tiene mayor interés. Lo que es la pluma en sí viene con 3 cartuchos. La pluma viene con un cartucho dentro del cuerpo y otros 2 cartuchos que se pueden, o sea, a los lados, que se pueden utilizar pues, cuando se agote este. O sea que en principio eso es una buena característica, que venga con 3 cartuchos. El cierre es a presión. Tiene aquí una pequeña parte engomada que hace que el agarre sea bueno. Y luego, pues lo que es dentro del cuerpo, pues viene con este otro cartucho de plástico de color. Una cosa que me ha parecido muy curiosa, vamos a meter el cartucho para ver cómo escribe. Una cosa que me ha parecido muy curiosa de esta pluma es que vienen 2 gamas, en la gama de plumín fino y la gama de plumín extra fino. Y son diferentes. La gama de plumín fino, que sería esta, pues lo que tiene es el cuerpo translúcido de varios colores, en concreto de 10 colores. Y las tintas van a juego con el cuerpo de la pluma. O sea, si el cuerpo de la pluma es naranja, pues la pluma será naranja. Si la pluma es violeta o púrpura, como dicen ahora, pues sería la tinta sería violeta. Si la pluma es en azul, pues la tinta es azul. O sea que eso es una curiosidad muy grande que venga la tinta a juego con el color de la pluma. Y luego hay otra gama extra fina, que seguramente en algún momento hacemos una revisión. La extra fina difiere de esta gama en el que el cuerpo es totalmente transparente y lo único que es la boquilla sí que tiene la parte engomada de ese color diferente de la pluma. Bueno, pues vamos a ver las medidas de la pluma. Bueno, como digo, la construcción el capuchón es de plástico, tiene el clip también de plástico, que esto parece que no sería muy resistente. La sujeción del clip se produce en esta parte, con lo cual parece que sí que puede tener un buen enganche y desde luego cuando se oye es sólido. Lo ponemos otra vez para que se oiga. Es muy sólido el cierre y parece que va a evitar que se seque la pluma. El cierre, ya os digo, parece bueno, no es que tenga un sello muy especial, pero sí parece un sello adecuado. En cuanto al cuerpo, yo no sé si se podría convertir, porque hay veces que yo no suelo hacerlo, pero hay veces que la gente hace estas plumas, las convierte en plumas de cuentagotas, ¿no? Las llena el cuerpo de tinta. Yo aquí veo que hay 2 partes distintas y que además giran. O sea, lo que sería esta parte de la contera o del culote, esta parte gira, con lo cual entiendo que no es hermética. Así que por aquí no creo que fuera una buena pluma cuentagotas. Tampoco tiene aquí ninguna junta tórica, aunque eso entiendo que se podría poner.
Bueno, pues entonces, si queréis, pasamos con las medidas. Vamos a compararla como siempre con la pluma de cabecera, con la Lamy Safari, y vamos a ir viendo las medidas. Esta pluma, cuando está cerrada, mide 13,9 centímetros. Es un poquito más corta que la Safari. Si la abrimos, pues mide unos 12,8, también un pelín más corta que la Safari. Y si la ponemos con el capuchón, mide 15,7, que entiendo que también va a ser un pelín más corta que la Safari, aunque no mucho. Estas serían las medidas. Más curiosidades de esta pluma. Esta pluma no solamente es que sea coreana, que ya de por sí es una curiosidad. Esta pluma tiene otra curiosidad que, si me permitís, os la voy a enseñar en otra sección de pluma, en otra boquilla. El sistema de alimentador que tiene no es un alimentador de plástico al uso, sino que es un alimentador que lleva por dentro una mecha de fibra, como la que llevan los rotuladores. Tengo aquí otra boquilla. Ya os digo que seguramente vamos a hacer una revisión dentro de poco de esta otra pluma, que es una extra fina, es de la otra gama, la que os digo que es transparente y lo único que cambia es el engomado. Y si miráis aquí, creo que se puede ver bastante bien lo que es la mecha de fibra que lleva. Esa mecha de fibra sería la que se insertaría en el alimentador, y de esa manera pues hace que fluya la tinta de una manera evidentemente muy controlada y desde luego constante. O sea, va a ser un flujo seguro que muy constante. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene este sistema? La desventaja que tiene este sistema es que a la hora de cambiar de color, pues nos vamos a encontrar con que vamos a tener que limpiar muy bien. Y claro, no es lo mismo limpiar una parte de plástico, por así decirlo, rígida, que una mecha donde se queda la tinta dentro de las fibras, y desde luego, hombre, entiendo que va a costar un poco más. Esto no significa que no se pueda limpiar, evidentemente se puede limpiar, y de hecho tengo por ahí un tutorial de limpieza de plumas, pero entiendo que esta puede ser un poquito más complicada. Desde luego no es ponerla debajo del grifo y poner el otro cartucho de tinta. Además, con la dificultad de que los cartuchos, y esta es la segunda cuestión, los cartuchos son propietarios no solamente de Monami, sino son propietarios de esta pluma, de la Olica, no sé cómo se dirá. Estos cartuchos no son internacionales, con lo cual, no son internacionales y no son Parker, no son Lamy, o sea, son unos cartuchos propietarios que tendríamos que ir a comprarlos específicamente a Monami. Y aquí en España, que yo sepa, esta pluma no se vende. O sea, tendríamos que comprarla por internet. El precio está en unos 6 dólares. Pero luego habría que comprar cartuchos. Es verdad que viene con 3, pero o los rellenamos nosotros o vamos a tener que comprar cartuchos propietarios de una marca que aquí no se vende. Pero bueno, como estamos diciendo, lo que queremos es probar una pluma por curiosidad y ver cómo funciona. Y la verdad es que, por lo que tengo entendido, funciona muy bien. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, lo primero que notamos al tomar la pluma es que es una pluma muy ligera. Es una pluma que pesa 14 gramos ya con el cartucho puesto. O sea que la verdad que es muy ligerita. Vamos a ver el plumín, cómo escribe. En este caso es el plumín, es el F. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer la prueba. Arranca casi sin titubear. Prueba de escritura de la pluma Monami. Fijaros qué color naranja tan curioso, lo que es a juego con el cuerpo de la pluma. Monami Olica de Corea. No, de Corea del Sur. El plumín es de acero y es un plumín de acero fino.
En cuanto al alimentador, es de mecha de fibra. Variación del trazo, me imagino que poquita. Nada, muy poca. Escribe con... es húmeda y tiene buen flujo, es suave. Vamos a ver la humedad que tiene. Bueno, la verdad que no mucha, debe ser que el alimentador de la mecha lo controla muy bien, ¿no? No es una pluma muy húmeda y sin embargo escribe bastante bien. Vamos a hacer la prueba de escritura invertida. La verdad que está escribiendo muy bien, tanto en invertido como... Vamos a indicar que lleva 3 cartuchos que son propietarios y que incluye 3. Vamos a ver si hacemos una prueba de escritura rápida. Sí, la verdad que muy bien. O sea, el flujo funciona muy bien. Es una pluma fina, es un plumín fino. Tiene un poco de... Tiene un poco de feedback, ¿no? Como dicen los sajones, pero vamos, evidentemente el alimentador de mecha funciona muy bien. Luego la parte engomada hace que sea pues muy fácil cogerla. Si recapitulamos, pues tenemos puntos positivos. Puntos positivos es el precio, que está ya con 5 euros y pico, 6, que es coreana, que si queréis hacer una pequeña colección de plumas de diversos países o de diversos continentes, pues hombre, la verdad que va a ser complicado que encontréis otra pluma coreana. Cosas que no me gustan, pues el cartucho propietario. El cartucho propietario no me gusta, porque además hace que no se pueda poner un alimentador. El alimentador tendría que ser propietario y yo no he localizado ninguno. Si queréis luego en comentarios me indicáis, por favor, si alguien ha podido localizar convertidores para esta pluma, pero ya digo que yo no lo he podido localizar. Y luego lo que me parece que estaría mal, sobre todo si queréis cambiar de color con mucha asiduidad, es el tema de la mecha. O sea, la mecha, el tener que andar limpiándola con más esmero que otras, porque se queda ahí metido la tinta entre las mechas y resulta más complicado el cambio de color, pues hombre, eso es un punto que no es a favor, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una prueba a ver cuánto tiempo duraría ese cambio de color, porque a lo mejor si son 24 horas en el bote de solución jabonosa, pues tampoco pasa nada. Pero si es algo más, o si se queda al final el alimentador manchado, pues hombre, ya me gustaría un poco menos, pero eso ya os digo, tenemos que probarlo porque todavía no me ha dado tiempo a hacerlo. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me dejáis los comentarios que queráis sobre lo que es la pluma o dónde encontrarla, etcétera. Y nada, pues hasta el próximo vídeo.